Hola, qué gusto poder encontrarnos de nuevo. Yo soy Pacho Bermeo y te doy la bienvenida aquí a este canal de YouTube, a mis redes, a las plataformas y a tantos medios de comunicación que van compartiendo y retransmitiendo este espacio que llamamos un entremés. Me da mucho gusto saludarte. Hoy es sábado 6 de marzo y hoy, bueno, te comparto una situación bien especial que estoy pasando en este momento de mi vida. Me encuentro en la arquidiócesis de Washington, en Estados Unidos, predicando el encuentro anual de líderes, de equipos coordinadores de los grupos de oración de la Renovación Católica Carismática de aquí. Llegué el martes, me voy pasado mañana en la noche, pero pues ha sido una situación bien especial, bien novedosa. Yo no salía de Colombia desde noviembre del año 2019. Es decir, que han pasado 15 meses sin salir de mi país y sin montarme en un avión 13 meses desde febrero del año pasado. Y ha sido bien emocionante el poder estar aquí y compartir con la gente, verlos, aunque sea a distancia de 2 metros, pero volver a ver gente de nuevo de forma presencial, pues ha sido como un regalo para mí en este tiempo, en esta cuaresma. Así que te saludo desde aquí, espero que estés bien, que te estés cuidando aquí con todos los temas de bioseguridad, distanciamiento, lugares espaciosos, qué sé yo, lavado de manos permanente, bueno, un montón de cosas que tú sabes, uno anda con alcohol todo el tiempo y con muchas cosas que, que son necesarias para garantizar que este momento de la humanidad sea como lo menos tortuoso que ya ha sido para tantos en esta pandemia. Seguimos así, allá donde tú estés, con todos los cuidados, con toda la protección, atendiendo las recomendaciones y, y procurando cuidar a los más necesitados. En eso estamos. Así que desde aquí te saludo y comparto contigo este entremés de la lectura del Evangelio de mañana, tercer domingo de la Cuaresma, mañana domingo 7 de marzo, en donde nos encontramos con el texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 2, los versos del 13 hasta el final, hasta el 25. Juan capítulo 2, versos 13 al 25. Así que búscalo y si no, bueno, yo te lo proclamo aquí, que lo tengo abierto en mi computador, en mi Biblia. Dice así la escritura. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le dijeran ni le dieran testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Amén.
Mira qué texto más interesante. Un texto muy significativo, un texto muy importante, en el que se nos va a presentar a Jesús con un signo, con un... Este tipo de acciones es las que se llaman acciones simbólico-proféticas, tan propias de la vida y el ministerio de los profetas del Primer Testamento. Y aquí nos presentan a Jesús como el profeta definitivo. Llega a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. En el Evangelio de Juan, Jesús sube 3 veces a Jerusalén, en todas con unos énfasis particulares para llegar a la celebración de la Pascua. Y qué interesante que en este domingo de Cuaresma, caminando en este tiempo de entrenamiento, de preparación hacia la Pascua, tú y yo podamos decir, a ver un momento, ¿qué estoy aprendiendo? Porque de qué sirve ir a misa, a los que pueden ir, o celebrarla virtualmente, haberse echado ceniza en la frente, dejar de comer algunas cosas los viernes, pero realmente si eso no nos genera un aprendizaje, si eso realmente no nos genera unas comprensiones nuevas. Y en este texto hay una cosa maravillosa, varias, que yo quisiera llamar la atención. Jesús llega a Jerusalén y este es un hecho que tuvo que haber sucedido sin la menor duda. O sea, que los 4 evangelios, la múltiple tradición, nos cuente la expulsión de los mercaderes del templo, es sin duda que esto sucedió realmente, históricamente. Y por eso tiene un realce tan significativo. ¿Qué está enseñando Jesús con esta acción simbólica profética? No se te olvide que un prisma de interpretación de la acción, de las palabras, de los comportamientos, de los gestos de Jesús, toda la vida y la praxis de Jesús debe ser comprendida desde la idea de la salvación. Es decir, todo lo que hace Jesús es para salvar. O sea, para dar esperanza. O sea, para dar vida nueva, o sea, para que tú le encuentres sentido a tu vida. Y entonces al expulsar los mercaderes y los animales del templo, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Para qué eran esos animales? ¿Para qué eran esos cambistas, esos funcionarios, esas casas de cambio? ¿Para qué estaba todo eso ahí? Pues hombre, porque el sentido de lo que la gente iba a hacer era a expiar su culpa. Es decir, si yo he cometido algún pecado y soy consciente de ello y quiero volver a ponerme en paz conmigo mismo y con Dios, yo llegaba a Jerusalén, entraba al templo, iba al lugar de los cambistas, cambiaba mi dinero civil por dinero del templo, luego me dirigía a donde los levitas que tenían los animales, compraba un animal de acuerdo a mi capacidad económica y con ese animal me iba yo a donde un sacerdote, donde un levita, el que estuviera en el lugar. Él estaba en un altar y yo en ese lugar presentaba el animal para que el ministro, el sacerdote, pudiera sacrificar el animal, asperjarme con su sangre, hacer unas oraciones y de esa manera yo quedaba, digamos, redimido de mi culpa. Es decir, que el sentido de esos animales, de esos cambistas, de esos vendedores, era servir como vehículos para el perdón de mis pecados, para la reconstrucción de la relación conmigo mismo y con Dios. Y cuando Jesús expulsa a esos mercaderes, los saca del templo, ¿qué queda dentro del templo si lo echó todo? Echó a los vendedores, echó a los cambistas, echó a los animales, echó todo. ¿Qué queda dentro del templo? Ah, pues claro, Él. Queda Él. Nunca se te olvide eso. Lo que quedó en el templo fue Jesús. Es decir, después de este acontecimiento que hoy tú y yo recibimos, apropiamos, meditamos del Evangelio de mañana, lo que nos está queriendo decir el autor sagrado es que ya no necesitamos ninguna otra mediación. Ya no volveremos a necesitar animales para presentar en sacrificio. Ya no necesitaremos ese montón de holocaustos y de ritos. Porque ahora es Jesús,
la única mediación, el único que revela a Dios. ¿Y cómo lo revela? ¿Qué dice el texto? Ustedes han hecho de la casa de mi Padre una casa de vendedores, una casa de comercio. Óyeme, aprovechemos este paréntesis. Cuidado con esos que han hecho de la fe un mercantilismo. Cuidado con esos que han hecho de la fe una manera de volverse mercenarios y que andan cobrando. Cobrando no solamente en dinero, sino cobrando en especie, cobrando en halagos, cobrando en prestigio, cobrando en títulos, cobrando en poder, cobrando en capacidad de mando y de gobierno sobre los demás. Todas esas son formas de cobrar, de mercantilizar, de prostituir el sentido de lo que es la paternidad de Dios. Esta es la casa de mi Padre, en donde todos deberían caber. Y en el templo de Jerusalén no cabían todos. No. Los paganos, los eunucos, los que no confesaban la fe de Israel, los infieles, los gentiles, ellos no eran acogidos. Esa era una casa de marginación. Una casa en donde creían que a través de los ritos, de los sacrificios y de todas esas cosas se podía comprar la bendición de Dios. ¿Y qué hace Jesús al sacar eso? Sacar la mentalidad de retribución, de pensar que yo puedo ir y comprar con mi dinero, con mis sacrificios, con mis animales, con mis ritos, la bendición de Dios. Y cuando Jesús saca todo eso, saca la comprensión de la retribución para hacer evidente que lo propio de Dios es la paterna maternidad y por ende lo que Él deja se llama gratuidad. Tú no tienes que hacer ningún rito, ningún sacrificio, ningún rezo, ninguna novena, ni ninguna nada de esas cosas para comprar lo que Dios te quiere dar, que es bendición. No, tú y yo hacemos ritos o novenas o algún tipo de sacrificio para que nosotros nos abramos, acojamos la novedad de Dios, la misericordia de Dios, pero no para convencerlo para que Él nos dé algo. No es como ellos, que creían que Dios era desde esa mentalidad de los dioses de los mundos idolátricos, de esos panteones, de esos dioses llenos de los pueblos de idolatría, en donde había Dios para la lluvia, Dios para la sequía, Dios para la cosecha, Dios para el amor, Dios para la fiesta, dioses y dioses y dioses, y todos esos dioses deberían ser comprados con holocaustos para que les dieran a los que estaban entregando el sacrificio lo que ellos esperaban. Dios no. Dios no está esperando ser saciado con sangre, con ritos, con novenas, con sacrificios. No. El Dios revelado por Jesús, dicho en el texto del Evangelio que acabas de escuchar, es la casa de mi Padre. Es el Padre. No hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. No pienses que a Dios lo puedes comprar. No pienses que puedes negociar con Él. No pienses que Él está esperando que tú lo convenzas con tus oraciones, tus novenas y tus sacrificios para darte algo. Por eso Jesús dice, destruyan este santuario. No dice templo, santuario. Naos en griego. Destruyan este santuario que será levantado en 3 días. Es decir, afirmamos la idea con esa última declaración de Jesús, que la única mediación, que el único lugar en donde ahora se debe ofrecer culto a Dios es a través de la persona de Jesús. Es decir, viviendo como hijos e hijas de Dios en el Hijo que es Jesús. El verdadero culto, la verdadera adoración, ya no será en templos. Bueno, llevamos mucho tiempo sin ir a los templos en muchos lugares, en la mayoría. Sino que el gran sacrificio, el gran lugar de adoración es vivir como hijos, tratar al otro como hermano, relacionarnos con Dios como Padre y descubrir que el gran sacrificio es entregar tu vida y abrir tu historia a la revelación de Dios que quiere hacerte vivir como un hijo y una hija, que trates a los demás como verdaderos hermanos y que así estés instaurando el reino de la misericordia del Padre. De eso se trata. Oye, no te olvides. Lunes, martes y miércoles santos, retiro de Semana Santa a través de pachobermeo.com con algunos de los más grandes evangelizadores del continente. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Dios te bendiga mucho. Chao, chao.